Capítulo 1. 1860. El duque de Arcon dejó de escuchar la insulsa actuación de una prima donna italiana que cantaba un aria de la ópera Fausto. Como protector de la música clásica no soportaba la mediocridad y se sorprendía al comprobar que muchas personas que tenían buen gusto en otros aspectos eran incompetentes para apreciar la calidad de una obra musical. Su mente empezó a divagar preguntándose si debía aceptar o rechazar la invitación de su anfitriona, Lady Lawson, quien le había pedido que permaneciera en la casa después que los demás invitados a la recepción se hubieran marchado. Sabían muy bien lo que eso significaba. Lord Lawson estaba en esos momentos en el norte de Inglaterra y el duque sospechaba que Lady Lawson había preparado a toda prisa esta recepción con el único propósito de halagarlo. Cuando el duque llegó a la mansión en la plaza Berkeley, donde encontró una pequeña pero distinguida concurrencia, la forma como su anfitriona lo saludó y la expresión de sus ojos le indicaron con claridad cuáles eran sus intenciones. El duque hubiera sido muy ingenuo, y distaba mucho de serlo, si no hubiera sabido de sobra que como uno de los hombres más distinguidos de Inglaterra, soltero e inmensamente rico, no solo era un codiciado prospecto matrimonial sino una conquista de la que podría presumir cualquier dama que lograra llamar su atención y lo convirtiera en su amante. El duque además se destacaba en el arte del amor con la misma eficacia con que sobresalía en las carreras de caballos y en las cacerías, pero con el correr de los años se había vuelto no solo en extremo exigente sino que empezaba a considerar sus atractivos con creciente cinismo. A la hora de la cena, mientras conversaba con Lady Lawson, ella le había dicho con melodiosa voz y en tono afectado: «Espero su señoría que no me negará sus inapreciables consejos». «¿Sobre qué?», había preguntado el duque aunque ya conocía la respuesta. «Acabo de convencer a mi marido para que me regale un Steinway, y como se ha quejado de que es un obsequio muy costoso, quiero estar segura que he adquirido lo mejor y que los sonidos que produzca sean de su agrado». El tono con que pronunció estas palabras, el rápido batir de sus pestañas y la invitación que se adivinaba en la curva de sus labios, dejaban traslucir con la mayor claridad que no le interesaba tanto que la música complaciera al duque sino que deseaba demostrar sus cualidades en otras áreas. Él estaba seguro de que el piano en cuestión no estaría en ninguno de los salones de recepción sino en la pieza contigua al dormitorio de Lady Lawson. Hacía poco tiempo que inadvertidamente el duque había dejado escapar el comentario de que tenía un piano en el saloncito adjunto a su dormitorio en su casa de Park Lane. «Cuando no puedo dormir, lo que no me ocurre a menudo», había confesado en un desafortunado arranque de franqueza, «toco en ese piano las melodías que apaciguan mi mente y mientras sus notas resuenan aún en mis oídos puedo con facilidad conciliar el sueño». Como todo lo que hacía el duque interesaba al mundo de la alta sociedad, la historia corrió por todos los salones como si se hubiera publicado en una columna de eventos sociales. Después de este comentario, todas las bellezas que ansiaban capturar la atención del duque le comunicaban que tenían un piano en sus habitaciones privadas y lo invitaban a inspeccionarlo. En la mayoría de los casos el duque sospechaba que la dueña de un Steinway o un Broadwood no tenía más instrucción musical que la que había recibido cuando era niña. Que no iba más allá de los ejercicios para 5 dedos. En estos momentos mientras la prima donna atacaba las notas altas ligeramente fuera de tono, lo cual lo hubiera disgustado de haber estado prestando atención, el duque se preguntaba si los atractivos de Lady Lawson eran suficientes para arrastrarlo a un nuevo romance cuando apenas acababa de terminar una tempestuosa relación. Ahora al madurar emocionalmente, había alcanzado la augusta edad de 33 años, había descubierto que sus amoríos eran intensos y apasionados pero que se apagaban con la misma velocidad con que surgía el deseo. No podía explicárselo pero después de encontrar a una mujer intrigante y fascinadora se sentía inquieto de pronto, lo cual era señal inequívoca de que el hastío empezaba a apoderarse de él. Entonces recordaba las palabras que repetían todos sus parientes: cuándo y con quién debería casarse. Como era hijo único no existían otros herederos directos al ducado y él estaba consciente de que debía a la larga lista de sus antepasados el continuar su dinastía.
pero siempre se repetía que no había prisa y casi nunca se molestaba en conocer a jóvenes casaderas. Era demasiado astuto para aceptar los cientos de invitaciones de ambiciosos padres quienes pensaban que el título de duque sería una agradable decoración para su aristocrático linaje. Por ello centraba su interés en mujeres casadas con maridos complacientes y aquellos que no lo eran descubrían muy pronto que era mejor reprimir sus celos en lo que al duque se refería. Si sentían la tentación de retarlo a duelo, la fama de su señoría los disuadía al instante, pues no solo los excedía en habilidad sino que era un certero tirador con una pistola de cañón largo. Aunque los duelos estaban prohibidos por la ley y la reina los desaprobaba, el duque se había visto envuelto en un gran número de ellos en Inglaterra y Francia. Siempre salía victorioso e invariablemente sin un solo rasguño, y su oponente en cambio tenía que llevar el brazo en cabestrillo durante 2 o 3 meses. El duque era un tirador demasiado experto para herir mortalmente a un adversario, pero al mismo tiempo, para un caballero que había recibido un agravio de su parte era muy humillante verse convertido en objeto de conmiseración ante los ojos de su esposa y volverse el hazmerreír de sus amigos. El duque sabía que Lord Lawson no causaría un escándalo si su esposa lo tomaba como amante, siempre que fuera discreta. Lawson le llevaba muchos años a la hermosa joven con quien se había desposado apenas ella fue presentada en sociedad, y como los caballos eran su interés principal la dejaba sola con frecuencia mientras viajaba por todo el país para concurrir a las carreras en las que había un número considerable de premios. Era inevitable que tarde o temprano Eileen Lawson entregara el corazón, que no había jugado antes ningún papel en el espectacular y brillante matrimonio que efectuó desde el punto de vista social, pero al mismo tiempo le tenía cierto temor a su esposo y sería en extremo discreta, y el duque pensó que ese era un punto a su favor porque aunque sin duda se enamoraría de él tendría cuidado de no causar innecesarias murmuraciones. Sería imposible desde luego que no se hablara de ellos. Al verlos juntos las gentes cruzarían miradas de complicidad y los miembros habituales de los clubs de la calle White comentarían sus amores con voz baja, ya que no tenían otra cosa mejor que hacer que descubrir el último escándalo con el mismo celo con que un terrier olfateaba la cueva de una zorra. El duque había tenido mucho cuidado en los últimos tiempos de no relacionarse con mujeres que perdieran fácilmente, no solo el corazón, sino la cabeza. Como por lo general él era el hombre más atractivo que se había cruzado en sus vidas, no podían pensar en otra cosa que no fuera el amor que él les inspiraba y en las nuevas y desconocidas emociones que despertaba en ellas. El duque se preguntaba a menudo por qué los otros hombres dejaban a sus mujeres no solo frustradas, sino ignorantes de los deseos de la pasión. Todas aquellas a quienes había amado le decían siempre que era diferente a los otros hombres que habían conocido, y como era evidente que él las excitaba hasta la locura lo consideraban un hombre excepcional. Pero aquella febril pasión femenina lo había vuelto sin embargo más precavido al iniciar un nuevo romance. Como de costumbre no sintió un entusiasmo irresistible hacia Lady Lawson, aunque como era una mujer muy atractiva estaba seguro que cuando pusiera sus manos sobre ella el deseo que leería en sus ojos desencadenaría en él una respuesta que los conduciría a un final inevitable. ¿Qué haré?, se preguntó. ¿Me quedaré aquí como ella espera, o le daré una excusa diciéndole que tengo que marcharme junto con los otros invitados? Todo el plan era demasiado evidente. Cuando los invitados empezaran a despedirse él se ocultaría discretamente en otra habitación, y cuando se cerrara la puerta principal Lady Lawson se reuniría con él. Entonces, pretendiendo todavía, ella lo invitaría a sus habitaciones privadas a inspeccionar el Steinway. El duque sabía con exactitud lo que encontraría allí: una luz tenue y la fragancia de un exótico perfume que mezclado con el de las flores que adornarían el salón haría aparecer las habitaciones como un invernadero. Aunque ya estaba en mayo las noches se tornaban frescas y sin duda alguna el fuego ardería en el hogar bajo una repisa de mármol exquisitamente labrado que adornaría varias figurillas de Dresde. No tendría tiempo de inspeccionar el piano, el cual estaría colocado de modo que no estorbara a los cómodos muebles que habían estado allí mucho antes que el instrumento musical.
Se supondría que él solo debería tener ojos para la dueña de la casa, quien estaría de pie en medio del salón contemplándolo con sus ojos azules y los labios entreabiertos como tentándole a besarlos. En unos instantes ella estaría en sus brazos y cuando la besara con pasión comprendería que la puerta entreabierta a un lado de la habitación conducía al dormitorio donde unas discretas luces alumbrarían una enorme cama cubierta de seda y encaje. La prima donna terminó su actuación con un aria espectacular que no supo interpretar. Todos los presentes aplaudieron y el duque también lo hizo porque eso era lo que se esperaba de él. Lady Lawson se puso de pie y condujo a sus invitados al salón contiguo donde unos lacayos con pelucas blancas y vistosas libreas repartían copas de champaña en bandejas de plata. El duque observó a Lady Lawson caminar delante de él y advirtió que la ancha crinolina que pendía de su pequeña cintura añadía un movimiento grácil a su andar. Su cuello era muy esbelto, su piel muy blanca y los diamantes que brillaban entre sus blandos cabellos parecían luciérnagas que revoloteaban hacia él tentándolo. Es muy atractiva, se dijo. Al llegar a la puerta del salón ella se detuvo para hablar con uno de los sirvientes y el tono áspero de su voz fue muy diferente del que había utilizado hasta entonces. Era un sonido tan discordante como una nota fuera de tono y en ese segundo él encontró la respuesta a sus dudas. No, se dijo. Por lo menos esta noche no. 20 minutos después se encontraba en el cómodo carruaje que usaba en sus paseos nocturnos en camino hacia su casa de Park Lane. Había advertido la desilusión que reflejaban los ojos de Lady Lawson cuando le dio las buenas noches mucho antes que el último de los invitados se hubiera marchado y, por la forma como los dedos de ella apretaron los suyos cuando él se llevó a los labios la blanca mano, comprendió que deseaba rogarle que cambiara de opinión y que se quedara hasta más tarde. Sin embargo el duque podía ser insensible cuando así le convenía y pensó que aunque ella se hubiera puesto de rodillas para rogarle que la amara en esos momentos el deseo había huido de su alma. En el camino de regreso a casa se preguntó por qué un pequeño detalle le había hecho cambiar de opinión. La simple respuesta era que él no aceptaba otra cosa que la perfección. Era un don que temía no encontrar nunca, aunque alguna vez en su vida había creído capturarlo solo para desilusionarse más tarde. Recostado sobre los suaves cojines del carruaje y asentando los pies en el pequeño asiento frente a él se dijo que por lo general no solía ser tan introspectivo a esa hora de la noche. Pero su mente se aferraba a la pregunta de qué era lo que estaba buscando en la vida y qué sucedería si algún día lo encontraba. Tal vez le asaltaban esos pensamientos porque se encontraba solo y esa era una situación desacostumbrada para él. Dada su elevada posición tenía un inevitable número de seguidores, gente que casi había dedicado su vida al único propósito de entretenerlo y divertirlo y a quienes él consideraba como sus amigos íntimos porque le caían bien. Generalmente cuando regresaba a casa después de una fiesta 2 o 3 de ellos lo acompañaban para tomarse una última copa de licor. A menos por supuesto que estuviera comprometido con la hermosa anfitriona o que una atractiva dama lo estuviera esperando, por muy tarde que llegara, nunca estaba solo. Como esa noche había pensado en la posibilidad de quedarse en la mansión de Lady Lawson, no le había pedido a ninguno de sus amigos que se encontraban en la recepción que lo acompañara a casa. En su prisa por terminar ese asunto se había marchado de súbito y él sabía que se sorprenderían o que pensarían que tenía otra cita de la que no estaban enterados. Acudió de nuevo a su mente la pregunta de qué era lo que estaba buscando en la vida y por qué esta noche había decidido no hacer lo que se esperaba de él. Debo estarme poniendo viejo, pensó torciendo los labios y se preguntó si esa era la respuesta. Pero luego recapacitó y se dijo que la razón por la que no había accedido a los deseos de Lady Lawson era porque todo había sido demasiado forzado. Ya estoy cansado, dijo con voz alta, de sentirme perseguido, acorralado y atrapado por las mujeres antes que yo haya decidido si estoy interesado en ellas. Esa era la respuesta al problema de su reciente propensión a sentirse aburrido aún antes de empezar a divertirse. Yo debo ser el cazador, no la presa, se dijo de nuevo. Frunció el entrecejo y sus pensamientos lo condujeron a experimentar una sensación de ira que, aunque su inteligencia le aseguraba que era ridícula, no podía evitar.
La mayoría de los hombres estarían contentos y orgullosos de estar en su posición, de disfrutar de las innumerables riquezas que le había otorgado la vida y de ser un hombre muy masculino, aunque con una personalidad muy diferente a la de los demás. Al mismo tiempo comprendía que el problema radicaba en que conseguía sus éxitos con demasiada facilidad sin que tuviera que esforzarse para lograrlos. Por un momento se preguntó si se sentiría mejor tratando de subir al Himalaya, o cruzando el desierto de Gobi, o aún remontando el río Amazonas. Pero comprendió que lo que buscaba no era realizar una hazaña física sino una intelectual, o tal vez sería más apropiado usar la palabra espiritual. Esta palabra le pareció sorprendente, porque hacía mucho tiempo que no encontraba una mujer que apelara a su imaginación, a su idealismo y su caballerosidad. Lo excitaban físicamente y su sentido artístico disfrutaba ante su belleza, pero eso era todo. ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué demonios es lo que quiero? Volvió a preguntarse y se sorprendió al descubrir que su voz sonaba como atemorizada encerrada entre las paredes del carruaje que ya se acercaba a la entrada de la casa Arkholm en Park Lane. Una alfombra roja cubría los escalones y un lacayo, ataviado con la librea del duque, abrió la puerta del carruaje. Al bajarse, su señoría observó el alumbrado vestíbulo donde otros 3 lacayos permanecían de guardia y el mayordomo lo estaba esperando. Entregó a un lacayo su capa forrada de seda roja, el bastón con empuñadura de oro, los guantes blancos y su sombrero alto. Titubeó unos minutos y el mayordomo le explicó: en el estudio hay unos emparedados y una botella de champaña por si se le antoja a su señoría. Voy a dormir, Newman, replicó el duque y subió por la escalera. Sabía que tan pronto como él se retirara se cerraría con llave la puerta principal y el lacayo de guardia nocturna tomaría su lugar en la silla que se encontraba junto a la puerta. Las luces se extinguirían, excepto por 2 o 3 candelabros, y la casa permanecería silenciosa hasta las 5 de la mañana cuando las sirvientas bajarían presurosas a iniciar sus quehaceres. Caminó por el corredor que conducía a las habitaciones principales que habían sido ocupadas por los duques de Arkholm desde que se había construido la casa a fines del siglo pasado. Como el duque había utilizado los servicios de Henry Holland, el arquitecto que había rediseñado la casa Carlton para el príncipe de Gales, la mansión era una de las mejores de Park Lane y sin duda alguna la más grande. La austeridad original de la residencia se había suavizado a través de los años y el último duque había diseñado unos primorosos jardines, plantando las vides y las enredaderas que trepaban por las paredes en la parte trasera de la casa y añadiendo los balcones que ahora estaban cubiertos de flores. Estas no solo presentaban un aspecto encantador, sino que su fragancia llegaba hasta las habitaciones y los que allí dormían, al aspirar su perfume, tenían la sensación de que se encontraban en el campo. Pero los pensamientos del duque no se concentraban en ese momento en sus propiedades, ni recordaba sus vastas posesiones en otras partes de Inglaterra, ni su hogar ancestral en Oxfordshire tan enorme que no parecía una casa privada. Reflexionaba sobre sí mismo analizando el impulso que lo había hecho rehusar la invitación de Lady Lawson. Ella estaría resentida con él, se dijo, y se preguntaría en qué había fallado. Su valet lo estaba esperando y el duque se desvistió en silencio. Luego, cuando se quedó solo, apagó las velas junto a su cama decidido a dormirse para cesar de analizarse a sí mismo, cosa por la que sentía particular inclinación esa noche. Pero comprendió que no sería fácil, aunque a menudo se burlaba de la gente que le confiaba que sus preocupaciones y sus anhelos insatisfechos les impedían conciliar el sueño. Sabía bien que una vez que su cerebro estuviera en actividad sería muy difícil perderse en la inconsciencia esperando que el día de mañana trajera la solución a sus problemas. No era de sorprender pues que el sueño lo eludiera y permaneció en la oscuridad rememorando su pasado. Se preguntó si había desperdiciado su vida hasta ahora y si podría haber hecho algo más que llenarla con deportes, mujeres y a veces algo de política cuando se sentía inclinado a asistir a la Cámara de los Lores.
¿Qué otra alternativa tengo?, se preguntó. Tuvo la desagradable sensación que la respuesta era el matrimonio con una esposa y una familia que lo entretuvieran. Eso significaría que pasaría más tiempo en el campo que ahora y con toda seguridad no desperdiciaría tantas horas en habitaciones privadas con flamantes Steinway o contestando las perfumadas invitaciones que llegaban todos los días a la casa Arkholm. Mujeres, mujeres. Le parecía ver una multitud femenina que lo asediaba y sintió como si tuviera que librar una batalla en contra de ellas en la que si no se andaba con cuidado podría salir derrotado. ¿Por qué me siento tan introspectivo hoy?, dijo con voz alta. Nadie puede obligarme a hacer nada que yo no desee y no permitiré que las mujeres me presionen, ya sea para relaciones sexuales o para hacer que me case con una joven insípida, solo porque podría darme hijos fuertes y se comportaría como una duquesa competente. La sola idea de casarse lo hizo estremecer y se dijo que no tenía otra alternativa que seguirse comportando como hasta ahora, lo cual por alguna razón desconocida esta noche le había resultado intolerable. Se revolvió inquieto en la cama y decidió dormirse ya que no encontraba solución a su problema al menos en ese momento y tuvo la convicción de que en la mañana se reiría de sus preocupaciones. Recordó que uno de sus amigos íntimos vendría a desayunar con él y después irían juntos a Covent Garden donde serviría de juez en un concurso que había estado planeando desde hacía un año para estimular a los compositores noveles. Había sido la reina quien comentó que era una lástima que Inglaterra no sobresaliera en el mundo de la música en la misma forma que Francia y Austria. El duque se había quedado sorprendido. He oído hablar tanto sobre la grandeza de Strauss y Offenbach, había proseguido la reina, y cuando el príncipe Alberto y yo estuvimos en París para la exhibición el aire parecía vibrar con la música del teatro de la ópera. Después de sonreír había añadido: París es la ciudad más alegre del mundo. Los franceses aman la música, señora, había replicado el duque. Y también los austríacos, prosiguió la reina. Y creo que sería beneficioso para la nación que tomáramos más interés en la música. Tal vez eso nos haría más felices. Tiene toda la razón su majestad, había respondido el duque. Le sorprendió oír a la reina hablar así, recordando lo lóbregos que eran el castillo de Windsor y el palacio de Buckingham. Como era muy perceptivo, adivinó que la reina se expresaba así porque sentía cierta envidia. Había sido una joven amante de los placeres cuando subió al trono a la edad de 18 años. Adoraba bailar y se vanagloriaba de su sentido musical, aunque el duque aceptaba esta cualidad de su majestad con cierto escepticismo. Como era una gran amante de la música y otorgaba todos los años generosas donaciones al teatro de la ópera de Covent Garden, el duque pensó, después de esta conversación con la reina, que lo que ella había sugerido era una idea magnífica, algo que él había estado deseando hacer, aparte de constituir de hecho una orden real. El Teatro Real de la Ópera en Covent Garden se había quemado 2 veces y el tercer edificio había sido inaugurado hacía apenas 2 años en 1858. En cooperación con los gerentes del Teatro de la Ópera, el duque había establecido un concurso para nuevos compositores de todas las nacionalidades quienes deberían presentar trabajos originales que no hubieran sido publicados hasta entonces. Se otorgarían premios a los mejores trabajos y si las composiciones lo merecían él se había comprometido a ocuparse personalmente de que se publicaran y de ser posible se ejecutaran en público. La idea fue acogida con entusiasmo. El duque había enviado un reporte detallado a la reina y la dama de compañía de esta le había enviado una carta de felicitación. Sería interesante escuchar mañana, reflexionó el duque, lo que se presentaría en la segunda audición. Las primeras obras presentadas lo habían desilusionado, solo valdría la pena publicar 1 o 2 composiciones después de varios arreglos que tal vez no lograrían captar la aceptación del público. Lo que él estaba buscando era algo original y brillante. Con ese toque mágico que no podía ser aprendido ni explicado pero que expresaba el sentimiento íntimo del compositor. La primera audición, que duró 3 días, había recibido tanta publicidad en los periódicos que él estaba seguro de que habría docenas, si es que no cientos de compositores, ansiosos de una oportunidad de alcanzar la fama.
Como era imposible escucharlos a todos, había dejado en manos de los encargados del concurso separar los trabajos de inferior calidad y seleccionar los mejores para que él los escuchara personalmente. Tengo que descubrir algo que sea excelente, pensó, aunque temió que sería una búsqueda tan ardua como la de la mujer ideal y tan difícil de encontrar como aquella. Empezó a sentirse soñoliento y en su imaginación creyó escuchar la música que estaba buscando. El sonido parecía penetrar en su mente y formar parte de un sueño, pero de pronto comprendió que no estaba soñando. La música que escuchaba provenía del piano que se encontraba en la sala de estar adjunta a su habitación. Dudó aún durante unos segundos, pero al abrir los ojos en la oscuridad y escuchar con más atención comprendió que no estaba equivocado. Era increíble, pero alguien estaba tocando el piano en el salón contiguo y la brillante melodía estaba siendo ejecutada por una mano maestra. Permaneció inmóvil un instante más hasta que muy lentamente se levantó de la cama y encendió una vela. Casi esperaba que el sonido se desvaneciera con la luz, pero las exquisitas notas se escuchaban con más fuerza aún cuando apartó las cortinas que rodeaban su cama. Encontró su bata en la silla más próxima y se la puso sobre su camisa de dormir. Atento a la melodía que provenía del salón. Deslizó los pies en unas zapatillas de terciopelo y se dirigió hacia la puerta que comunicaba con la sala de estar. Al poner la mano en el picaporte de la puerta supo que no estaba equivocado. La música era melodiosa y brillante y, aunque parecía increíble, era exactamente lo que había estado buscando. Se dijo entonces que debía tratarse de una broma de sus amigos y que cuando entrara en el salón se los encontraría riendo y esperando que él contribuyera a la diversión. Instintivamente se alisó los oscuros cabellos y abrió la puerta con aire desafiante. Por un momento se quedó sorprendido al ver que el salón estaba sumido en la más completa oscuridad excepto por una vela que estaba sobre el piano. A la luz que emanaba del candelabro vio a una figura sentada en el taburete del piano. El salón era bastante grande y bajo la tenue luz era imposible precisar de quién se trataba y lo único que él pudo percibir era que tocaba con maestría. El duque avanzó muy despacio hacia el piano preguntándose qué significaba todo eso y quién podría ser su inesperado visitante. Después de avanzar unos pasos pudo distinguir claramente al ejecutante y, aunque era lo último que hubiera esperado, comprobó que se trataba de una mujer. Sus ojos recorrieron un pequeño rostro pálido, una frente ovalada, dos enormes ojos que no apartaban la vista de él y una abundante cabellera rojiza que parecía despedir llamas con el reflejo de la vela. Cuando la música se hizo más dulce y sosegada el duque pudo al fin preguntar con aspereza: ¿Quién es usted y qué está haciendo aquí? La mujer dejó al instante de tocar y tomó un objeto de la tapa del piano. Él, incrédulo, advirtió que lo amenazaba el cañón de una pistola. Antes que el duque pudiera decir nada ella ordenó: Siéntese su señoría. Deseo que me escuche y creo que no tiene más alternativa que obedecerme. El duque se mantuvo rígido. Solo puedo repetir mi pregunta, contestó. ¿Quién es usted y qué está haciendo aquí? Creo que eso es evidente, replicó apuntándole con el arma. He estado tocando para usted porque quiero que escuche esta música que, si es usted tan amante de la música como dicen, estoy segura de que sabrá apreciarla en todo su valor. No se dirigía a él con rudeza, pero había cierto sarcasmo en su voz, como si lo condenara por un crimen que él no sabía que había cometido. Pensando que este era el encuentro más extraño que había tenido en su vida, el duque volvió a preguntar: ¿Cómo llegó hasta aquí? A menos que haya sobornado a alguno de mis sirvientes. Esa es una buena pregunta, contestó la mujer, porque por lo visto el soborno es el único medio de acercarse a su señoría. Pero como por desdicha no poseo los medios para ablandar voluntades con oro, ello me obligó a escalar hasta su balcón. A escalar, repitió el duque. Mientras pronunciaba estas palabras, sus ojos se dirigieron hacia la ventana que daba al balcón y pudo comprobar que estaba entreabierta. No se le había ocurrido pensar que valiéndose de las enredaderas que cubrían las paredes traseras de la casa una persona ágil podía subir hasta las habitaciones del segundo piso. A pesar de todo era una empresa peligrosa, especialmente para la joven con quien estaba hablando.
«Está usted invadiendo mi propiedad», respondió, «y si llamara a mis sirvientes la llevarían a la cárcel». «Lo comprendo muy bien», replicó ella, «y por eso he venido armada». «Me escuchará su señoría o recibirá un balazo en un brazo, a menos que por un desdichado error le dispare al pecho o al corazón». «Creo que no debo arriesgarme», contestó el duque, «y como nunca le he tenido mucha confianza a una mujer que empuña un arma, estoy dispuesto a acceder a su petición de escucharla». «Gracias», dijo ella, «pero le sugiero que se siente donde pueda observarlo, en caso de que quiera jugarme una mala pasada». «¿Cómo llamar a los sirvientes?». «Hay la posibilidad de que ellos acudan antes que pueda marcharse. Atenderé a ese obstáculo cuando se presente». «Siéntese su señoría y escuche una música que no se tocará en su audición de mañana porque no tengo dinero para sobornar a los encargados del concurso». Se hizo el silencio y el duque, sin moverse, se le quedó mirando con fijeza. «¿Está tratando de decirme que solo los que han sobornado a los encargados del concurso serán escuchados mañana?». «En efecto», contestó ella en tono áspero, «y eso es algo de lo que su señoría debería estar enterado. A menos que un infeliz compositor pueda pagar, por lo menos 5 o 10 soberanos por el privilegio de que estudien su composición, se le despide, asegurándosele que no tiene ninguna oportunidad de competir por la atención de su señoría». Hablaba en un tono despectivo y el duque pensó que nadie se había atrevido jamás a dirigirse a él de esa manera. «Me sorprende usted», dijo. «Le aseguro que no tenía la menor idea de que existiera esa situación. Si eso es cierto, desconoce por completo el mundo musical en el que cree destacar. En él no existen sino intrigas y engaños. Se roban las obras de un compositor y él no tiene medios para buscar la reparación de ese daño. Y por lo general solo obtiene la oportunidad de que lo escuchen cuando paga por ese privilegio». La joven le arrojó las palabras al rostro y el duque se sentó en la silla que ella le había indicado y cruzó las piernas. «Después podrá darme más información sobre este asunto», señaló. «Ha venido hasta aquí para hacerme oír a punta de pistola las composiciones que de otra forma no hubiera escuchado nunca». «Muy bien, escucho». «¿Son suyas las obras?». «No, son de mi padre». El duque pensó que ella iba a agregar algo pero la joven dejó la pistola sobre el piano y empezó a tocar. Primero terminó la pieza que interpretaba antes y que había despertado al duque y él advirtió que se trataba de una fogosa balada húngara. Su señoría se dijo que aquella música necesitaba el acompañamiento de violines y un escenario de salvajes estepas y picos cubiertos de nieve para resaltar en toda su belleza. Pero la habilidad de la joven era tan genial y sus dedos sobre el piano conjuraban esa atmósfera con tanto vigor, que a él le pareció que podía verla y escucharla. Cuando la pieza terminó ella continuó con lo que parecía una romanza de amor, suave, persuasiva, atrevida, que se doblegaba y aumentaba gradualmente hacia un crescendo de emociones que sugerían una entrega, el clímax del éxtasis. La música era tan sutil y tan hermosa que por un momento el duque olvidó dónde se encontraba y se dejó arrastrar por la magia de la melodía hasta que de pronto se sobresaltó al escuchar los fuertes compases de una desolada marcha funeral. Cuando la tristeza que comunicaba la música resultó casi insoportable, las notas cambiaron a un tema más suave, pleno de fe y que hacía concebir la esperanza de que la muerte no es el final sino solo el principio. Era una composición tan sutil y tan brillante que al duque le pareció escuchar sus propios pensamientos al ritmo de la música. Después, la marcha funeral volvió a encararse con la realidad de la muerte y la joven levantó las manos del teclado. Por unos instantes, como si a ambos los estremeciera aún la emoción, se produjo un silencio absoluto. Luego, muy lentamente, como si regresara del trance en que la había sumido la música, ella volvió la cabeza para mirar al duque con los ojos muy abiertos colmados de tristeza bajo la luz de la vela. «Ahora», murmuró ella con voz ronca, «¿lo comprende? ¿Por qué vino hasta aquí?», preguntó él. «Por supuesto que comprendo y ahora dígame quién es su padre y por qué, como usted asegura, no pudo ser admitido en mi audición». Ella no respondió y él comentó: «Con un talento como el suyo no podía pasar inadvertido». «Estoy de acuerdo con usted en que parece increíble», contestó ella,
Y eso es lo que yo me he repetido muchas veces. Pero usted está en lo alto de la escalera y no tiene idea de lo que significa estar en el último escalón. De nuevo hablaba con un tono de desprecio y el duque sugirió. Empecemos por el principio. ¿Cuál es su nombre? Berna Sletti. Húngara, exclamó el duque sin temor a equivocarse. Mi padre es húngaro, replicó Berna. Su nombre es Sándor Sletti y es muy conocido como violinista en su país. El duque pensó que eso era lo que debía haber esperado y Berna prosiguió. Sin embargo, le resultó muy difícil abrirse camino en Inglaterra, donde como usted sabrá existen fuertes prejuicios contra los extranjeros. Pero estoy seguro de que si él toca tan bien como usted debe haber mucha gente dispuesta a escucharlo y ayudarlo. Las personas que conocemos y que admiran a mi padre no son adineradas, replicó Berna. Pero vivíamos con relativa comodidad cuando él obtenía un lugar en la orquesta de un teatro. ¿Y entonces qué sucedió? El frío y la humedad de este país le afectaron las manos y ya no pudo tocar más. Se le hincharon y se le pusieron rígidas. Berna prosiguió con voz trágica. Pensamos que nos moriríamos de hambre y mi madre lo persuadió para que escribiera las composiciones que había tocado tanto hasta que la enfermedad de sus manos se lo impidió. ¿Intenta decirme que esas composiciones no despertaron ningún interés? Nadie les prestó atención. Mi madre murió y el único deseo de mi padre ha sido seguirla y ahora está muy enfermo, confinado a una cama. Por un momento su voz se quebró, pero realizando un gran esfuerzo prosiguió. He copiado sus composiciones decenas de veces y las he llevado a los teatros. Las he tocado para los agentes y los administradores. Algunas veces me las han robado o han sugerido que las tomarían en consideración de acuerdo con sus condiciones. El tono con que pronunció estas palabras indicó claramente al duque cuáles habían sido aquellas condiciones y el horror que habían provocado en ella. Estamos desesperados, prosiguió Berna, hasta el extremo de que papá morirá de inanición si no puedo conseguir algún dinero. Fue entonces que el duque notó lo delgada que estaba. Como usaba un vestido oscuro y solo había una vela para alumbrar la habitación, solo hasta entonces comprendió que su barbilla puntiaguda y la delgadez de su cuello y de sus manos proclamaban la falta de alimento. Como él permanecía silencioso, Berna le dirigió una mirada interrogante al decir. He venido aquí a solicitar su ayuda porque es mi última oportunidad para salvar la vida de mi padre. Su señoría se ostenta como protector de la música, pero la verdad es que solo está encubriendo a aquellos que extorsionan a quienes difícilmente pueden pagar ese precio. Aspiró muy hondo antes de añadir con violencia. ¿Por qué no ha tenido la inteligencia de descubrir lo que está sucediendo bajo los auspicios de su nombre? ¿Por qué no ha podido adivinar que se le oculta el verdadero talento, mientras sus aduladores se llenan los bolsillos y se burlan de usted a sus espaldas? Empleaba de nuevo un tono despectivo, pero como si de pronto comprendiera que estaba cometiendo un error, añadió con voz temblorosa. Discúlpeme. Estoy siendo muy descortés. Y esa no era mi intención. Pero estoy desesperada. Al extremo de que si usted no me ayuda creo que lo mataría y robaría todo lo que pudiera de esta habitación con tal de salvar la vida de mi padre. El tono de su voz le indicó al duque que no estaba representando una comedia y que era verdad que había llegado al límite de sus fuerzas. Él se puso de pie y temerosa ella tomó la pistola del piano. No voy a pedirle que confíe en mí, dijo el duque con voz calmada. No tiene ningún motivo para ello. Pero quiero decirle que la música que ha tocado me ha parecido muy vital y brillante. Es justo lo que estaba buscando y no había podido encontrar en las audiciones que había escuchado hasta ahora. Hablaba con voz tranquila y ella lo miró insegura como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Pero cuando los ojos de él la convencieron de que le estaba diciendo la verdad, arrojó la pistola al suelo y ocultó el rostro entre las manos.